A muchos nos debe pasar que al tomar rumbo al norte, saliendo de La Serena, miramos el paisaje y evocamos un conjunto de sentimientos cargado de historia de la minería del hierro, que en distintas épocas marcó hitos relevantes. El complejo minero portuario El Tofo Cruz Grande destacó por sus avances tecnológicos, su infraestructura, puesta en marcha y operación. El Tofo Cruz Grande se encuentra situado en la comuna de La Higuera, a 7 kilómetros al poniente del antiguo mineral de cobre de la comuna y a 7,5 kilómetros al oriente de la caleta de Cruz Grande. La cumbre del cerro, que constituyó el yacimiento propiamente tal, se ubica a 787 metros sobre el nivel del mar y corresponde a la cima del cerro, que en la localidad era conocido con el nombre de Cerro Sur. Allí todavía permanecen añoranzas del mineral que cambió la vida de tantas personas en nuestra región. Los primeros indicios sobre la existencia de mineral de hierro El Tofo Cruz Grande datan de 1840, cuando Ignacio Domeyko realizó un estudio sobre algunos minerales de Chile: oro, plata, cobre y hierro. El investigador registra el hallazgo de una especie de arcilla blanca que abundaba sobre los cerros y posteriores yacimientos de hierro en la región de Coquimbo. La explotación del Tofo Cruz Grande se remonta al año 1870. Inicialmente sus propietarios fueron los serenenses Eulogio Cerda y Félix Vicuña. La mina se encontraba en un lugar de difícil acceso, pero las excelentes condiciones del yacimiento invitaban a desafiar las dificultades geográficas para llevar a cabo la extracción del mineral. Cerda y Vicuña fueron dos visionarios que estuvieron por casi 40 años al frente del proyecto El Tofo Cruz Grande. El esfuerzo de Cerda y Vicuña, pioneros en la explotación del mineral del Tofo Cruz Grande, dio frutos cuando capitales franceses se hicieron cargo de su explotación entre los años 1908 y 1955. 65.000 francos de la época habría sido el monto pagado para que la gran minería de hierro a rajo abierto cambiara de dueños. El mineral tuvo muy buenos resultados en la operación, pero el proyecto francés se encadenaba con una usina construida en Puerto de Corral, región de Biobío, total fracaso para los franceses, que intentaron operarla en base a leña y no a carbón, como era la usanza. 14 meses intentaron los galos levantar su idea, sin embargo, no fructificó, pese a los éxitos productivos del Tofo Cruz Grande. Tras el fracaso, vinieron 2 años de abandono para el mineral de hierro. El puente de carga metálico, la obra más llamativa de la administración francesa, que permitía llevar el mineral directo a los vapores, silenciaría su rechinar, por ahora sin fecha de retorno. 2 años de silencio tuvo el mineral del Tofo Cruz Grande, cuando sus dueños franceses no pudieron seguir operando. Pero las cosas cambiarían. El 3 de enero de 1913, con la Wedelgem Steel Company, se consolidó un contrato de arriendo del Tofo Cruz Grande, convenio con el cual se inicia una de las épocas más brillantes en la historia de la minería del hierro de nuestro país. Capitales norteamericanos llegaban al mineral. Con ellos en su operación llegaban los barcos de vapor, 1 o 2 cada semana, que viajaban 40 días para unir Cruz Grande y Sparrow Point en Estados Unidos a través del Canal de Panamá. La tecnología de última generación para la época harían llegar a otros monstruos mecánicos que ya recordaremos más adelante. Explotar una mina como el Tofo Cruz Grande parece un proceso simple, sin gran dificultad técnica, algo así como simplemente sacar y llevarse el mineral. No hace falta ningún proceso complejo, no hay planta de sulfuros,
ni de lixiviación, ni fundición, ni hornos, ni procesos químicos. Solo hay que extraer las mayores cantidades posibles de roca compuesta por hasta un 67% de fierro puro de magnetita y hematita, separar el estéril y moler el resto varias veces hasta poder bajarlo al puerto y embarcarlo. Desde su llegada hasta 1922, los norteamericanos usaron las mismas instalaciones que dejaron los franceses. El andarivel y el muelle volante de embarque trabajaban a máxima capacidad para cargar los vapores, que como antes les contamos, llegaban con frecuencia de 1 a 2 semanales. La década del 20 traería tecnología moderna que no solo impactaría la producción, también marcaría la memoria del tofino. ¿Sabes de qué se trata? El Tofo Cruz Grande es anterior a Chuquicamata, la mina a rajo abierta más grande del mundo. Ambas son representativas para la época de la denominada nueva minería. Perforadoras, trenes y palas mecánicas moverían toneladas y toneladas de material, buscando el mineral en las entrañas de la tierra. La diferencia entre el Tofo Cruz Grande y Chuquicamata es el proceso. Chuqui hacía una minería más compleja, el Tofo Cruz Grande mucho más simple. La primera exportaba una pequeña parte del material que removía, la segunda hasta el 60% de lo que excavaban sus palas. Con tanto material se hacía fundamental la robustez de un puerto. Para el Tofo Cruz Grande contar con un puerto era determinante. Era mucho material que debía ser cargado en los vapores. Es así como nacería el puerto de Cruz Grande. La primera pieza clave del complejo minero El Tofo Cruz Grande, después de las impresionantes palas mecánicas, es la gran chancadora. En las fauces de este gigante mecánico, el cerro habrá de transformarse en un flujo continuo de pequeños pedacitos de piedra escurriendo por una correa. Los norteamericanos lograron instalar una impresionante chancadora mecánica en 3 tiempos, incrustada directamente en el cerro, capaz de procesar 800 toneladas de roca por hora. Como se escapa la arena entre los dedos de una mano, así escurría el mineral en un flujo constante de piedritas de fierro de no más de 10 centímetros, tras pasar por un complejo sistema. La roca tofina aún parece guardar en sus entrañas los sonidos del chancado. Ya hemos repasado cuánto material podía extraer y chancar el complejo minero El Tofo Cruz Grande. Sin embargo, nos tenemos que preguntar, ¿cómo se mueve todo ese material? Entre la mina y el puerto se construyó entonces un tren eléctrico, capaz de mover las 10.000 toneladas de fierro diario que se proponía exportar. La melodía natural de las locomotoras bajando cargadas con más de 800 toneladas de mineral se volvió parte del ambiente. 15 carros tenía cada dispositivo, que además les permitía generar electricidad suficiente como para hacer subir las que venían en sentido contrario descargadas, en un sistema eléctrico cerrado, al modo de un andarivel, una perfecta danza sincronizada de trenes. Ya les contaremos más sobre este ferrocarril. La construcción del ferrocarril Tofino se inició el 1 de noviembre de 1914 y fue inaugurado oficialmente el 24 de diciembre de 1921, empezando sus servicios en todo el tramo entrando 1922.
aunque ya en 1917 se había iniciado pruebas con las locomotoras. Los postes que sostenían la catenaria que entregaba electricidad a los trenes se encontraban separados entre 20 y 25 metros. Al mismo tiempo, cada locomotora poseía acoplados a los ejes de sus ruedas 4 motores generadores de 250 kilowatts, con los cuales generaba electricidad durante la bajada de los trenes cargados, que le permitían realizar el trayecto de subida con los vapores vacíos. En 1921, los trenes estaban compuestos por 7 carros de 100 toneladas cada uno y arrastrados por una locomotora de 110 toneladas con 1.200 HP de potencia. Para 1927, el ferrocarril El Tofo Cruz Grande poseía 3 locomotoras General Electric. Cada una pesaba alrededor de 120 toneladas y cada tren se componía de 17 carros de 50 toneladas cada una. Una maravilla de la ingeniería para la época. ¿Recuerda la historia? Primero fue el monumental chancador mecánico, enclavado en el cerro, luego el primer tren eléctrico de Sudamérica. Ahora es momento de recordar la impresionante dársena de acero que tenía las instalaciones del Tofo Cruz Grande. La estructura metálica sin par tenía 300 metros de largo. En ella los trenes volteaban directamente al mineral sobre unos hilos verticales que luego descargaban en la cala de los grandes barcos fierreros. 5 horas atracados en el Tofo Cruz Grande esperaban los majestuosos vapores. 5 horas en que la dársena de acero llenaba sus entrañas con hierro tofino, que luego viajaría 40 días hasta su destino final en Estados Unidos. 20.000 toneladas de mineral surcando el océano, que pasaba en sincronía por estos grandes de la minería, que aún están en la memoria de varias generaciones de tofinos y su descendencia. El Tofo Cruz Grande es en varias formas el punto de inflexión en la historia portuaria del país. Es el antecedente inmediato de todos los otros puertos fierreros que se construirían más adelante en Guayacán, Huasco, Caldera o Chañaral. Junto a Tocopilla, el Tofo Cruz Grande está entre los primeros puertos en organizarse en torno a una termoeléctrica abastecida con petróleo norteamericano para el funcionamiento de un nuevo tipo de minería electrificado. La termoeléctrica de Cruz Grande contaba con 3 grandes estanques de petróleo, con lo que condensaba agua de mar para sus turbinas. El puerto despachaba 1,5 millones de toneladas en 1927, similar al tránsito en los principales puertos del norte, pero con una gran diferencia. En Cruz Grande trabajaban solo 108 personas. Ser tofino era solo para unos pocos elegidos. En 1928, en efecto, trabajaban en la principal mina de hierro de Chile solo 400 personas y en el puerto Cruz Grande otros 108 trabajadores. Junto a sus familias totalizaban 1.500 personas, principalmente asentadas en el pueblo minero del Tofo. En la cima del cerro estaba el campamento americano, que integraba las oficinas, el hotel, las casas de los ingenieros, así como la capilla, la escuela, el hospital y el almacén. Un peldaño más abajo en el cerro estaban los bungalows de los responsables y jefes de servicio, y un peldaño más abajo, la casa de los trabajadores. Había también en el Tofo un teatro, piscina, policía, luz eléctrica, plaza y juegos infantiles. El agua se bombeaba desde la higuera.
Abajo en el puerto de Cruz Grande, además de las grandes instalaciones y unas pocas casas de los jefes y operarios, estaba el matadero y también un teatro y una cancha. Y del otro lado de la pequeña bahía, una caleta de pescadores, hoy Caleta Chungungo. En pleno apogeo del Tofo Cruz Grande, hacia 1950, vivían en todo este pequeño mundo sobre 3.000 personas. Acuñado en la historia de la región de Coquimbo su gentilicio, varias generaciones de tofinos trabajaron en la mina, en condiciones duras y difíciles, determinadas principalmente por el gran aislamiento geográfico. Mira, yo te quise veleidoso. Con la llegada de la década del 60, el Tofo Cruz Grande entra en un declive. Esto obliga a sus controladores estadounidenses a buscar alternativas. En los alrededores se comienzan a buscar nuevos puntos de explotación debido al agotamiento del mineral del Tofo Cruz Grande. La compañía norteamericana compra nuevos terrenos en donde se inicia un proceso de investigación y explotación de los nuevos hallazgos. Sería el término de una etapa en la historia de la mina del Tofo y el inicio del Romeral. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se da curso a la nacionalización del complejo minero portuario El Tofo Cruz Grande, anexándose así a la Compañía de Acero del Pacífico, por todos conocida como CAP, que en la época también se transformó en una empresa netamente estatal. En el año 1974 quedaría marcado en la historia del complejo minero portuario Los Tofinos. Sería el momento de acallar la maquinaria y cerrar un viaje sin retorno. Durante la década del 80, la compañía es privatizada de manera paulatina y se funda la Compañía Minera del Pacífico, CMP, en el marco de nuevos proyectos políticos, económicos y sociales. Actualmente esta empresa sigue siendo propietaria del Tofo Cruz Grande y los recuerdos de la época de gloria aún viven en la memoria de los tofinos y su descendencia. Tofos es la descripción que hace Ignacio Domeyko sobre la arcilla blanca presente en los yacimientos de hierro. Misma arcilla sobre la que fue tomando vida el campamento del Tofo. Ya hemos recordado el desarrollo productivo del complejo minero portuario, pero hay más que repasar. No podemos olvidar al tofino y su entorno. Los trabajadores y sus familias habitaban pequeñas pero cómodas casas de madera. Las singulares viviendas eran construidas principalmente de pino oregón que llegaba como lastre en algunos barcos. A la distancia se podía observar cómo los hogares de los tofinos se agrupaban en hileras a lo largo de inicialmente 4 cortes escalonados, labrados en el cerro. Así estaba organizado el campamento del Tofo Cruz Grande. Separados del campamento obrero, habitual para la época, así vivían muchos de los empleados con cargos más altos.
Eran principalmente ingenieros norteamericanos los que residían en amplias casas independientes que reunían todas las comodidades que la época permitía. Las casas de los gringos fueron construidas en una loma, desde la cual se dominaba la explotación de minerales del Cerro Sur, constituyendo un asentamiento conocido como el Campamento Americano. En el centro de este campamento se ubicaron las viviendas de empleados y edificios como las escuelas, recoba y pulpería, también un teatro y un hotel y un retén de carabineros. La fe no sería dejada de lado y para los devotos se construyó la iglesia consagrada a Santa Ana. Una sede sindical y un club social eran parte de las instalaciones a disposición de los tofinos, que además contaba con un moderno y bien equipado hospital. La población del asentamiento tofino alcanzó las 1.091 personas en 1927. De ellas, 508 trabajaban para los gringos, la compañía Bethlehem. Aledaño al campamento del Tofo se ubicaba el pueblo de Cruz Grande, no menos preparado para alojar de buena forma a sus vecinos. En el sector que congregaba las viviendas de los trabajadores se ubicaba la escuela, el teatro, la capilla y una multicancha. La pulpería es un ícono de cualquier asentamiento minero y en el pueblo de Cruz Grande también había una, la sede sindical y un retén de carabineros. La salud de los residentes locales estaba bajo la guarda de una botica o dispensario que funcionaba al amparo y dependencia del Hospital del Tofo. En el centro del pueblo, y cómo no, se encontraba la cancha de fútbol, que al igual que en el Tofo, constituía la más popular entretención de los trabajadores del pueblo de Cruz Grande. Chungungo tiene un presente marcado por la pesca y el turismo, pero sin duda se recuerda por su pasado memorable cuando aún se encontraba activo el complejo minero portuario El Tofo Cruz Grande. Testigo de cómo los trenes venían a descargar el hierro al muelle de la Dársena, ubicada al oeste de Cruz Grande. En su apogeo, los hogares tenían energía eléctrica gratuita. ¿Alguien aún recuerda al galgo? No era la mascota del pueblo, ni el apodo del goleador del equipo local. Era la micro que trasladaba a todo el mundo desde el pueblo hacia el Tofo. El galgo subía con descaro el estrecho camino de la quebrada, para luego bajar a la Ruta 5 y seguir el recorrido hasta La Serena. Así, ida y vuelta cada día, movilizaba a decenas de personas. El desmantelamiento de las instalaciones del Tofo Cruz Grande se haría hacia finales de la década del 70. Una escuela y la capitanía de puerto perduran en el tiempo y mantienen viva la memoria. ¿Será bueno en estas memorias recordar un poco cómo era el proceso productivo en el Tofo Cruz Grande? El sistema utilizado para la explotación del yacimiento era a cielo abierto, o a rajo abierto, como se conoce también. Con este fin se labraron en el Cerro Tofino 3 grandes cortes a la altura de 698, 735 y 750 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. El rajo, en su etapa inicial, dibujaba una forma de espiral alrededor del cerro, con una pendiente del 3%.
Los dos primeros cortes estaban ubicados en el Cerro Sur y el tercero pasaba al Cerro Norte y volvía por el costado oriente al Cerro Sur, constituyendo el nivel más importante de trabajo. Este último corte fue conocido con el nombre de Bench D. 3 cortes en espiral eran los que tenía el rajo del Tofo. Estos cortes formaban frentes de trabajo para 5 palas eléctricas que operaban hacia 1926, 3 de las cuales eran del tipo ferrocarril. Una cuarta pala giratoria del tipo Marion, considerada una de las más grandes del mundo en esa época, se encontraba montada sobre rieles. En tanto, la quinta pala giratoria estaba montada sobre orugas. Para extraer el mineral desde el cerro y dejarlo en un tamaño que pudiese tomarlo la pala, se perforaban pequeños túneles en el frente de trabajo y se hacían explotar, produciendo el quebrantamiento de un gran tonelaje de mineral. Posteriormente, las palas cargaban el mineral de hierro sobre carros de 100 toneladas de capacidad, los que en número de 4 eran accionados por locomotoras eléctricas. Cinco palas rascaban el cerro para extraer el mineral. Así el preciado hierro comenzaría su viaje. Pero para poder viajar, era necesario que tuviera un tamaño adecuado. Faltaba entonces un paso en el proceso productivo. Desde el interior del rajo, las locomotoras transportaban el mineral a la planta de trituración o chancado. La chancadora tenía una capacidad de 800 toneladas por hora y reducía el mineral a un tamaño de 25 centímetros, para luego pasarlo por una parrilla separadora que dejaba el mineral en una medida final de 5 centímetros. Ese era el tamaño necesario. Ahora sí podía pasar por la dársena para embarcarse en los vapores rumbo a su destino final. El complejo minero, el Tofo Cruz Grande, era fácil de reconocer a distancia. En él reposaba un gigante de la arquitectura. El muelle de carga del puerto de Cruz Grande funcionó por más de 50 años. Estaba formado por una tolva de acero que tenía una capacidad para 30.000 toneladas de mineral, construida sobre un marco de acero a lo largo de una dársena excavada en la roca. La excavación fue toda una proeza de la ingeniería. Tenía 73 metros de ancho, 295 metros de largo y 14 metros de profundidad en el agua. Los grandes vapores que llegaban a Cruz Grande se situaban al costado de la tolva. Allí, por medio de compuertas operadas hidráulicamente, la tolva vaciaba por gravedad el mineral a las bodegas del vapor, a través de canaletas de hierro que se recogían sobre la tolva tan pronto como terminaba el proceso de cargueo. Tras ser cargados en la dársena, en Cruz Grande, el transporte de minerales desde el Tofo a Estados Unidos era efectuado por The Ore Steamship Company. Esta compañía trabajaba en 1924 con 9 vapores de su propiedad: Chiller, Vetter, Libor, Steeler, Maror, Santor, Cubor, Feltor y Fermor, con 2 vapores suecos en arriendo llamados American Land y Speeland. Los vapores hacían una carrera regular, regresando al puerto de Cruz Grande aproximadamente cada 40 días. Durante cada año, mientras se mantuvo en operación, el complejo minero portuario Cruz Grande recibía, como promedio, 75 vapores destinados a cargar minerales de hierro.
Luego de 60 años de existencia, el complejo minero portuario El Tofo Cruz Grande cierra definitivamente en 1974, llegando así el fin de una época gloriosa en la historia minera de Chile. La tecnología aplicada en los procesos de la mina y el puerto dejaron huella en la cultura y tradición minera de nuestro país. Para los tofinos, la misa celebrada en la Capilla Santa Ana el 8 de diciembre de 1974 marcó el momento de la despedida y cierre definitivo de una etapa inolvidable de sus vidas. Sin embargo, en medio de la camanchaca y el silencio del campamento, el abundante y valioso mineral de hierro que contiene la mina continuó siendo explotado en diferentes etapas posteriores. Este es el fin de una época, no el fin de la historia para el Tofo Cruz Grande. En la región donde todo comenzó, CMP y Mi Radio presentaron Memorias de Tierra Minera, una mirada a la minería regional, desde Domeyko hasta hoy.